26 de julio es un día de muchas efemérides, de muchos acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. Fuimos con Evita y ahora vamos con un aniversario más, el 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada, ejecutado, qué rico que está este café, por Fidel Castro y sus compañeros contra la dictadura de Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era un tipo, un milico, que dio un golpe de Estado en 1952 contra el gobierno de Pío Socarrás, que era el presidente en aquel momento. Estaban pactadas las elecciones para el mes de junio y este tipo en marzo le dio un golpe de Estado al presidente y se quedó con el gobierno y consecuentemente con el poder. Y a partir de ese momento, Fulgencio Batista desarrolló una dictadura sangrienta en Cuba, torturando y asesinando a diestra y siniestra, cosa que hacen y han hecho todos los dictadores en la historia de la humanidad. Matar y torturar gente es su pasatiempo preferido. Fulgencio Batista contaba con la anuencia, como no podía ser de otra manera, de los yanquis, que donde veían la posibilidad de meter la dictadura la metían. Tenemos historia, ¿no? Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, etcétera, Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo tipo, ese era el turno de Cuba. Había que meter una dictadura en Cuba para aplastar las rebeliones populares de los cubanos, para aplastar las ansias de libertad del pueblo cubano y sobre todo para seguir garantizando el flujo de ingresos a través de la explotación comercial de Cuba hacia las metrópolis angloamericanas, porque no solamente estaban metidos los yanquis, sino también los ingleses, etcétera, etcétera. La historia de América Latina. Les recomiendo el famoso libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que si bien habla de tiempos ya pasados, parece que lo hubiera escrito ayer, ¿no? Porque vos le cambiás el nombre a los actores y es más o menos la misma historia, la de hace 50 años atrás que la de hoy. Bueno, en 1953, el 26 de julio de 1953, Fidel Castro, con un grupo de compañeros que no tenían experiencia militar, pero que estaban imbuidos del patriotismo y de querer liberar a Cuba de este dictador, asaltaron el principal cuartel militar, que era el cuartel Moncada, y se tirotearon con las fuerzas que defendían el Moncada. Ahí hubo un error de cálculo, una dilación en el medio. Bueno, pasó lo que pasa en todas las historias de este tipo, ¿no? Los revolucionarios fueron derrotados y muchos de ellos fueron torturados salvajemente y después asesinados. Y otros, los poquitísimos que quedaban, encabezados por Fidel, que él entonces era mucho más joven de lo que era cuando murió a los 90 años Fidel, y no tenía barba. Estos compañeros tuvieron que sufrir un juicio. Y ese juicio pretendía ser un juicio al estilo dictatorial. Uno diría al estilo de Gerardo Morales en Jujuy hoy.
porque cuando lo van a enjuiciar a Fidel, le dicen que le van a hacer un juicio, pero que el abogado puede charlar con él durante 10 minutos y en presencia de un oficial del ejército, violando todas las leyes internacionales sobre privacidad entre el abogado y el defendido. Y durante 10 minutos, y una vez por semana. Y que no hacían falta pruebas para condenarlo, que ya era suficiente prueba con la declaración de los propios oficiales que habían peleado contra los insurgentes en el asalto al Moncada. ¿Y de qué lo acusan a Fidel? Lo acusan a Fidel de haberse alzado contra las instituciones de la República. De haber intentado subvertir el orden constitucional de la República de Cuba. El alegato de Fidel en ese juicio hizo historia y se convirtió en una formidable arma política, primero para hacer la revolución en Cuba y después para enseñarle a los pueblos del mundo. Porque lo que Fidel le dice en ese alegato, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, hay que leerlo el alegato porque es muy largo, muy complejo. Le dice que ellos no lo pueden acusar de subvertir el orden constitucional ni institucional a él, porque los que lo han subvertido son ellos dando un golpe de Estado. Y que el dictador Fulgencio Batista ha concentrado en sí mismo las propiedades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y que entonces no hay democracia en Cuba. Y que si no hay democracia en Cuba, no lo pueden acusar a él de subvertir la democracia. Es un contrasentido. Esto le dice Fidel en el juicio a los jueces que lo iban a condenar a 26 años de prisión. Y Fidel, en ese alegato, lo primero que les pide a los jueces es que lo escuchen. Porque en ese juicio, en el cual estaban los jueces, Fidel, un montón de militares apuntándole con una ametralladora cada uno y un solo reportero. Ese juicio que se hacía a puertas cerradas, sin público. En ese juicio se le había dicho a Fidel que tenía 5 minutos para exponer su defensa. Porque Fidel había decidido defenderse solo porque él era abogado y conocía mucho mejor las leyes y además era un patriota revolucionario y sabía muy bien lo que tenía que decir. Después de ese alegato que se transforma en una acusación a la dictadura de Batista, en un desguazamiento del poder del imperialismo norteamericano sobre Cuba, en ese alegato Fidel consigue que le reduzcan la pena y que en vez de darle 26 años le den 15. Y consigue también el mismo acuerdo para sus demás compañeros. Ese asalto al cuartel Moncada está escrito en la historia como una de las páginas más maravillosas de la resistencia antidictatorial de todos los tiempos.
de ese asalto y de la defensa brillante, del alegato brillante de Fidel Castro, surgieron las bases para la creación del movimiento revolucionario 26 de julio, que sería el que varios años después tomaría el poder en Cuba. Porque a Fidel y a sus compañeros los condenan, pero 2 años después, Fulgencio Batista se ve en la necesidad de indultarlos porque no puede soportar la presión social. Y ahí se inicia la Guerra de Liberación de Cuba. Como muchos sabemos, o saben, y a los que no lo saben se los digo, cuando a Fidel lo sueltan de la prisión, Fidel se va a México y organiza en México una nueva llegada a Cuba, que se concreta a través de un yate que se llamó Granma, y en el Granma viajaban Fidel y sus compañeros, y entre los compañeros nuevos había un mediquito, un pequeño médico barbudo, que en principio dijo: yo voy a curar a los heridos, nada más, como si fuera poco, y que después terminó convirtiéndose en el más grande revolucionario de América Latina. Me refiero al querido comandante y compañero Ernesto Guevara de la Serna. En Moncada sentó un ejemplo de rebelión y de heroicidad. Hablamos hace un ratito de los héroes cuando mencionábamos a Evita. Héroes son los que se juegan la vida, y las que se juegan la vida. Y estos se jugaron la vida. Y se jugaron la vida siempre. Varios años llevó la guerra contra Batista y al final Batista huyó y el ejército rebelde entró en Cuba al mando de Fidel y del Che para construir la primera República Socialista de América, que no será la última, eso es seguro. En esa época, cuando todo era oscuro, cuando la tortura y la muerte y el descrédito hacían carne en los patriotas cubanos, siempre brilló la luz de la esperanza y siempre brilló el convencimiento de que era todo o nada. ¿Vieron que ahora Patricia Bullrich dice todo o nada? Bueno, para los revolucionarios también es todo o nada. Siempre. Y fue todo. Y fue la revolución, y fue la libertad de Cuba, y fue el comienzo de la libertad de América Latina. Y todo empezó aquella mañana del 26 de julio de 1953, cuando un puñado, un pequeño, un reducido número de patriotas asaltó el cuartel mejor armado, mejor fortificado de la dictadura batistiana. En ellos se inspiraron generaciones de luchadores y de luchadoras, no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Y si hubo socialismo, y si sigue habiendo socialismo en América, mal que les pese a Joe Biden,
a Donald Trump, mal que les pese a todos los dirigentes o dirigentuchos de América Latina, socialismo sigue habiendo en Cuba y va a seguir habiendo, esperemos que por muchos años más. Queremos homenajear humildemente, porque no estamos a la altura, ni lo vamos a estar jamás, a ese puñado de revolucionarios que dio su vida en el Moncada, que fue torturado, que fue asesinado de manera vil y cobarde. Y también queremos homenajear a todos aquellos compañeros y compañeras que ofrecieron su vida en aras de la libertad de su pueblo, en Cuba y en todas partes del mundo. Evita decía, donde hay una necesidad nace un derecho, y nosotros podríamos decir, donde hay una dictadura, sea anticonstitucional o constitucional o institucional o como sea, nace una rebelión. Que así sea. Vamos con un temita musical, Charito.